Hola a todas y todos. Vamos a iniciar un ciclo en donde vamos a estar hablando acerca de los efectos emocionales que ha tenido esta pandemia. En Chile, la salud mental es realmente el pariente pobre de la salud, y eso es mucho decir. No hay recursos, no hay buenos programas, la gente de verdad está sin atención mental y no sabemos, o emocional, no sabemos qué está pasando en cada hogar donde la gente está confinada. Vamos a empezar un poco hablando de qué son las emociones. Dentro de nuestro sistema físico, emocional, mental, nuestro organismo tiene una energía que es la que lo moviliza, y esa energía se llama emoción. Viene de la palabra emovere, que significa precisamente eso, lo que nos mueve, lo que nos pone en acción. Las emociones son adaptativas, es decir, frente a un estímulo del medio, frente a algo que nos ocurre en el medio, nosotros reaccionamos. Esa reacción tiende a ser adecuada para resolver la situación. Por ejemplo, frente a un peligro, si el peligro lo podemos manejar, entonces nuestra reacción puede ser de rabia, y la emoción que vamos a sentir va a ser rabia, y la respuesta va a ser de ataque o de defensa. Si en cambio ese peligro es muy grande, entonces vamos a sentir miedo y la respuesta va a ser de huida. Pero ¿qué pasa cuando el estímulo es desproporcionado? Cuando es demasiado enorme frente a lo que podemos hacer, entonces el miedo se transforma en terror y nos paraliza. Y ahí ya no es adaptativo. Y la rabia se transforma en impotencia, en frustración, y eso puede generar incluso autoagresión o dirigir esa energía hacia a otras personas o a los objetos que nos rodean. Entonces, ¿qué ocurre con esta pandemia? Que hay una manipulación emocional, es decir, los estímulos no son estímulos naturales que estén en el medio y que nosotros podamos reaccionar de manera adaptativa. Entonces nos generan respuestas inadecuadas. Un estímulo exagerado o desproporcionado nos va a producir respuestas alteradas. Un estímulo indefinido, por ejemplo, órdenes o información contradictoria, la misma cosa, nos va a producir confusión, las emociones entonces no fluyen correctamente. Y un estímulo negativo, repetitivo, aversivo significa desagradable, como es, por ejemplo, la información terrorista, también nos va a producir respuestas que no son adaptativas y que van a terminar enfermándonos. ¿Cuáles son esas respuestas? Por el lado emocional, las respuestas pueden transformarse en crisis de pánico, en angustia, en odio, en violencia y obviamente en desunión. Porque como hay distintas informaciones, entonces la población se empieza a dividir defendiendo distintas posiciones, como si estuviéramos hablando de distintas ideologías o de distintas religiones, cuando de verdad lo que estamos necesitando es información realista, objetiva, razonable, que nos ayude, no que nos desuna o que nos transforme en fanáticos de determinada tendencia. Por el lado físico, este estrés emocional y físico disminuye la inmunidad, que es lo que hemos repetido y que dicen a otras personas también. Disminuye la capacidad de acción, afecta la salud cardiovascular porque estamos sometidos a un estrés que hace que la energía esté toda
concentrada en los órganos vitales para defendernos de un peligro desconocido, desproporcionado, que es ambiguo, que no lo conocemos realmente. Entonces eso es un estrés crónico y va desgastando el corazón, va desgastando la musculatura, estar siempre en tensión, dormir a saltos, va produciendo dolores, va produciendo fibromialgia, afecta el sistema nervioso central y las personas entonces están desconcentradas, ya no se ubican en el tiempo, nos perdemos en qué día estamos, se nos olvidan cosas. Afecta el sistema endocrino, lo que significa disminuye la libido, disminuye, por ejemplo, la calidad de la piel, de los huesos, del pelo. Afecta la salud renal, lo que significa que disminuyen las defensas y aumenta el riesgo de infecciones urinarias, por ejemplo, los problemas para caminar. Y afecta el sistema óseo, por un mecanismo que es un poquito más complejo, pero que tiene que ver con esta disminución en la energía en el riñón y la energía en el sistema endocrino. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Primero, informarnos. Siempre la información nos va a ayudar, porque cuando estamos ignorantes de todo, entonces la desinformación con la que nos bombardean nos genera mucha angustia, nos deja muy desubicados, no sabemos qué creer, y eso va generando angustia. Cuando nosotros ya tenemos una idea más o menos clara de cómo son las cosas, entonces ya es más difícil convencernos de una mentira. Es más difícil que nos digan algo que a todas luces no es cierto. La información, la racionalización de la información nos va a ayudar siempre a bajar los niveles emocionales y a hacer que nosotros podamos funcionar con respuestas en el modo adaptativo. Y por otro lado, hay que usar algunos, llamémoslo, medicamentos naturales que son desintoxicantes emocionales. Por ejemplo, un muy buen desintoxicante del sistema nervioso es el naranjo. Las hojas de naranjo se puede preparar un té como este con hojas de naranjo. Se desmenuza con los dedos, se le pone agüita caliente, se tapa 10 a 15 minutos y después se bebe entre 3 y 5 tazas en el día. Lo mismo la lavanda, la melisa, la pasiflora, el tilo. Entonces, el beber este tipo de tés naturales va a ir ayudando a que el sistema nervioso se desintoxique. Más adelante vamos a ver otro tipo de medicamentos que se pueden comprar y que nos van a ir ayudando en este sentido. Nos vemos en una próxima ocasión. Vamos a seguir hablando del tema emocional, de los efectos que esta pandemia está produciendo a ese nivel. Que estén muy bien y nos vemos.